que tenemos después vamos a agrupar y escribir grabados y vamos a ver si hacemos un libro ya para que en el mes de julio, más bien julio, hagamos un repaso general de todos los mensajes que hemos tocado en esta serie, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y hoy el título de nuestro mensaje va a ser mirándonos en el espejo de la iglesia primitiva. Si queremos saber a dónde vamos como iglesia, tenemos que mirarnos en el espejo de la iglesia primitiva, y como ellos hicieron, así tenemos que hacer nosotros también. Así que si pueden buscar ahí en su Biblia, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, por favor. Hechos de los Apóstoles, les anticipo que vamos a leer varios pasajes hoy. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y versículo 14. Mire cómo dice la palabra del Señor allí, Hechos 2 y versículo 14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Hermanos, todos los seguidores del Señor tenemos nuestras épocas altas y bajas, nuestras épocas de buena temperatura espiritual, y a veces tenemos épocas de tibieza y de enfriamiento espiritual. A veces en la vida cristiana nosotros caminamos con firmeza y otras veces somos de un andar dubitativo, andamos como tambaleando en nuestra vida de fe. Pedro caminó con el Señor 3 años y medio, le hizo promesas al Señor que estaba dispuesto a dar la vida por él. Jesús le dijo que cuando cantara el gallo le iba a negar 3 veces. Y no solamente que le negó, sino que después que apresaron al Señor, Pedro le siguió de lejos al Señor. Y después, hermanos, Pedro tuvo esta clase de vida de altibajos. Pero llegó el tiempo en que estuvo fuerte espiritualmente. Pasó el tiempo de que estaba con los otros discípulos. Cuando Cristo murió, él estaba ahí en una habitación, encerrado, tristes y llorando, dice el Evangelio. Pero luego que ellos tenían el Espíritu Santo allí en ese Pentecostés, sucedió lo que leímos en el verso 14. Ya salió de allá del sótano, ahora se puso firme en la vida espiritual, estaba fuerte. Y dice el versículo 14 que se puso de pie. Dice el versículo 14 también que alzó la voz. Y dice el versículo 14 que les habló, les predicó. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Nuestra vida cristiana, cuando es época de que estamos abajo, y entonces tenemos que levantarnos y ponernos de pie como hizo Pedro, y dar testimonio como hizo Pedro. Dice que él alzó la voz y predicar como predicó Pedro. Y estas son las 3 cosas que no tenemos que perder de vista en nuestra vida espiritual, ni como congregación tampoco. Ponernos de pie, alzar la voz, predicar la palabra del Señor. Y aquí está Pedro junto con los 11. La iglesia comenzó ahí a ponerse en marcha. La iglesia entró en acción. Y es eso lo que nosotros necesitamos. Después que nos ponemos de pie, que alzamos la voz, que predicamos la palabra, la iglesia va a entrar en acción, se va a poner en marcha. Y esto es lo que estaba sucediendo aquí. Ellos estaban viviendo lo que aquellos 2 discípulos, uno llamado Cleofas, que iban en el camino de Emaús, y cuando se encontraron con el Cristo resucitado, y después al final del camino, cuando se dieron cuenta que era el mismo Señor, se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra? Así que, hermanos, esta tiene que ser una época para nosotros como iglesia donde estamos caminando con el Señor, y eso va a hacer que nuestro corazón arda, que nuestro corazón se llene de fe y de
ahora Pedro se levanta y predica el mensaje en Pentecostés. ¿Qué es lo que predicó Pedro y los 11? Predicaron un mensaje de arrepentimiento, predicaron un mensaje de salvación y predicaron un mensaje de vida eterna. ¿Qué debe hacer la iglesia del Señor? Predicar un mensaje de arrepentimiento. Tenemos que predicar el mensaje de salvación y tenemos que predicar un mensaje de vida eterna. El Evangelio es lo que produce vida eterna. Estamos hablando de esto, de mirarnos en el espejo de la iglesia primitiva. Lo que ellos hicieron, nosotros tenemos que hacer. Y vamos de nuevo, se pusieron de pie, alzaron la voz, predicaron la palabra. ¿Qué es el mensaje que predicaron? De arrepentimiento. Predicaron un mensaje de salvación. Predicaron un mensaje de vida eterna. Pues es eso exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. En esta gente de la primera iglesia había un deseo cada día que les perseguía. Ese deseo era sumar un alma más, un alma más. Y usted puede ver eso. Cuando estudia el libro de Hechos de los Apóstoles, siempre va a ver que esa gente estaba comprometida con esa causa de sumar un alma más al camino del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, trabajar para sumar un alma más. Amén. Y ahora vamos a ver cómo ellos llevaron adelante ese plan. Un plan de crecimiento. Las iglesias, nosotros ahora estamos pasando por un momento bastante interesante, ¿no? Estamos hermanos con ánimos y tenemos programas y tenemos deseos de alcanzar más almas, pero tenemos que hacer crecer todo eso, ¿eh? Estamos en el comienzo de eso. Y ahora vamos a ver cómo hacían ellos, para que nosotros seamos sus imitadores, nos miremos en el espejo de lo que ellos hicieron. Y ahora vamos a leer una serie de textos, aquí en Hechos mismo, capítulo 2, verso 41. Aquí en Hechos 2, versículo 41. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y de pronto, después de aquello que estaban pasando en esos días, y son los días que tenemos que vivir nosotros también, repetir. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Así que mire, hermano, ahí empieza a haber un movimiento que crece en la iglesia. Primero Pedro y los 11 se pusieron de pie, alzaron la voz, predicaron el Evangelio. ¿Qué es el mensaje? Era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje de salvación, era un mensaje de vida eterna. ¿Qué era el deseo que ellos perseguían? Sumar un alma más a la iglesia, ver la iglesia crecer. Y ahora, como resultado de esa predicación en esta ceremonia que se llamaba Pentecostés, dice el verso 41 que 3.000 se agregaron a la iglesia. Miren qué cosecha maravillosa, qué fruto hermoso que dio esa predicación de arrepentimiento, de salvación y de vida eterna. 3.000 se sumaron a la iglesia. Y nosotros tenemos que hacer eso. Lo primero que vamos a pensar, nunca vamos a sumar 3.000, pero vamos a empezar, hermano, a predicar. Porque observe cómo es la obra, cómo funciona esto. Aquí en el versículo 44, mire cómo dice la palabra, Hechos 2, verso 44. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, ¿cada cuánto? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los hermanos estaban unánimes, estaban juntos, estaban en comunión. Y cuando Dios vio esa iglesia donde los hermanos estaban bien, unidos en la misma causa, enfocados en la misma dirección, comprometidos con una misma línea de trabajo, entonces Dios comenzó a añadir a esa iglesia los que habían de ser salvos. Si tuviéramos una iglesia donde las personas que tienen que estar al frente no están, o están cada tanto, ¿qué clase de personas nos confiaría Dios a nuestra iglesia? ¿Quién va a atender esas almas? ¿Quién va a cubrir las necesidades de esas almas? ¿Quién va a guiar esas almas si no tenemos gente responsable? Cuando Dios vio a la gente unida aquí, que estaban enfocados, comprometidos con la misma causa, Dios añadía cada día
y Dios es el que salva. Ese es el plan de Dios. Dios dice, ustedes prediquen y yo salvo. Amén. Hay muchos que yo sé que son perezosos y dicen, pero Dios ya nos alcanza con que tú lo salves. Pero Dios dice, yo quiero que ustedes prediquen. Y el fruto de la predicación, el fruto de esa cosecha de la predicación va a ser la salvación de almas. Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Cuántos se sumaron en esta primera vez? 3.000. Mire qué linda escuela dominical que tenían ahí. ¿Quién iba a ser el maestro de todo eso? ¿Quién iba a atender ese jardín de infantes? Todos bebés en Cristo, todos recién nacidos al camino del Señor. 3.000 aparecieron. Y eso no era todo. Mire lo que pasó muy pocos días después. Hechos capítulo 4. Aquí nomás una vueltita de página, capítulo 4, versículo 4. Hechos 4, verso 4. Dice la palabra de Dios, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Hace pocas horas habíamos tenido 3.000 salvos. Ahora otro testimonio, otra predicación, 4.000 salvos varones. No sabemos cuántas mujeres más habría parte de ese número. 4.000 salvos. Y aquella iglesia en pocas horas pasó a tener 7.000 ahí. ¿A dónde se iban a reunir? ¿Quién les iba a predicar a todo eso? ¿Quién los iba a disimular? Entonces, hermanos, ahí está una iglesia que crece. En esta iglesia tenemos que mirarnos Hechos capítulo 5, versículo 14. Hechos 5, versículo 14. Miren qué más pasaba en esa iglesia, la iglesia primitiva, la primera iglesia. Hechos 5, versículo 14. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. La iglesia, hermanos, seguía con ese deseo vivo, cada día, uno más, un alma más, un alma más, un alma más. Seguían predicando la palabra de Dios, y ahora dice este versículo que la gente escuchaba el mensaje, creían en el Señor, dice, y aumentaban. Esa palabra, hermano, nosotros tenemos que escucharla cuando comemos y dice, le aumento más. No, tenemos que aumentar almas. Nosotros pensamos en comida, me van a aumentar más aquí en el plato. Pero la gente aumentaba, eran almas, se predicaba, la iglesia aumentaba. Dice aquí, gran número así de hombres como de mujeres. Dios, hermano, a través del mensaje alcanzaba hombres y mujeres, familias que se sumaban a la iglesia. Capítulo 6 de Hechos, versículo 1. Estamos viendo, hermanos, cómo era la iglesia primitiva y que nosotros necesitamos mirarnos en el espejo de esta iglesia. Hechos 6, verso 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Ahí está, hermano, la iglesia seguía creciendo. En el capítulo 5 dice, aumentaba. Ahora en el capítulo 6 nos comienza diciendo, crecía el número de los discípulos. Seguía adelante, hermanos, la predicación, versículo 7. Hechos 6, verso 7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Ahora, escuche esto, hermano. En el capítulo 5 dice que aumentaba. Capítulo 6, verso 1 dice crecía. Capítulo 6, versículo 7 dice aquí que se multiplicaba. Aumentaba, crecía, se multiplicaba. ¿Qué es el programa que tenemos que hacer nosotros aquí? Un programa de predicación, que vemos que la iglesia aumenta, que vemos que la iglesia crece, que vemos que la iglesia se multiplica. Y si nosotros no hacemos eso, no nos estamos mirando en el espejo de la iglesia primitiva. Ellos funcionaban así. Dios, hermano, obraba en esa congregación así. Aumentaba, crecía, se multiplicaba. Ahora observe aquí el capítulo 9 de Hechos. Hechos, el capítulo 9. Mire cómo dice verso 31. Hechos 9, verso 31. Dice la palabra, entonces las iglesias tenían paz
y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Aumentaban, capítulo 5, crecían, capítulo 6, se multiplicaban, capítulo 6, y ahora dice aquí, capítulo 9, se acrecentaban. Ahora, hermano, yo no soy bueno en las matemáticas, pero puedo darme cuenta que esto estaba creciendo, esto estaba funcionando a pleno. Y entonces, este es el modelo de iglesia, no existe otro modelo de iglesia. Así tiene que funcionar una iglesia. Y nosotros tenemos que aprender a mirarnos en el espejo de esta iglesia primitiva. Esta es la iglesia del Señor. ¿Qué otras iglesias? Ayer yo estaba mirando en el celular un video donde había un predicador en un auditorio grande, y de pronto el predicador mira la plataforma y le dice a un caballero que estaba tocando la guitarra allí, ya un hombre mayor, dice: Dios me dijo, tal calle, tal casa, tal nombre, ¿es usted? Y el hombre dijo: sí, que era él. Dice: ¿usted me vio alguna vez? Dijo el predicador: no, nunca lo vi. Venga aquí. Y le hizo ahí toda una payasada, y el hombre se caía así como si estuviera en una pileta, y otros ahí batalando. Eso yo no veo nada acá en la Biblia de eso. Yo le pregunto: ¿tenemos que hacer eso nosotros? Si Dios no lo dice, yo no lo hago. Así es. Y como eso hay tantísimas cosas que hoy se ven, y la gente hace un montón de cosas en las reuniones que no están en la Biblia, y lo que está en la Biblia no lo hacemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ponernos de pie, tenemos que levantar la voz, tenemos que predicar, tenemos, hermanos, que anunciar el mensaje de arrepentimiento, de salvación, de vida eterna. Tenemos que perseguir el deseo de sumar un alma más, un alma más, un alma más a la iglesia. Tenemos nosotros, hermanos, que ver cómo se suman 3.000, cómo se suman 4.000 después. Y dice la Biblia allí, hermanos, que Dios agregaba los que habían de ser salvos. Dice la Biblia que la iglesia aumentaba. Dice la Biblia que la iglesia crecía. Dice la Biblia que la iglesia se multiplicaba. Dice la Biblia, hermanos, que la iglesia se acrecentaba. Pues es eso, sí tenemos que hacer. Todo eso que está acá en la Biblia es bien claro. Es el programa de Dios para la iglesia. Y algunos dicen: pero esa es la iglesia del pasado, esa es la primera iglesia. Y si no tomamos ejemplo de la primera iglesia, ¿de cuál vamos a tomar ejemplo? Si aquí está eso, esto es lo que tenemos que hacer. Hechos capítulo 11, mire un poquito más. Hechos el capítulo 11, verso 21. Hechos 11, verso 21. Dice la palabra: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Lo primero que revela este texto, que eran los hombres de Dios, Pablo, Bernabé, eran hombres que la mano de Dios estaba con ellos. Y nosotros, cada uno, cada hombre, cada mujer en esta congregación, tiene que tener certeza que la mano de Dios está con usted. Amén. Que estamos en la obra de Dios, que estamos, hermanos, en el camino de Dios, que estamos sirviendo en la obra de Dios. Por lo tanto, la mano de Dios tiene que estar con cada uno de nosotros. Ya sé, el perezoso dice: no, pero el predicador deja la mano de Dios y nosotros después vemos cómo lo hacemos. No, todos tienen que tener la mano de Dios. Y dice aquí que la mano de Dios estaba con estos hombres, y gran número creyó y se convirtió al Señor. No eran gente de paso atraídos por un asado. No era gente de paso atraído por una reunión de pizza, torta y café. Era gente que estaba porque se convirtió al Señor. Y nosotros sabemos que es la conversión. Es la misma que la Biblia le llama nuevo nacimiento. Sabemos que es transformarse en una nueva criatura en Cristo. Sabemos lo que es convertirse, es dejar la vida del pecado para empezar a caminar en vida nueva con Cristo. Es dejar el camino ancho de la perdición y andar en el camino angosto de la vida eterna. Sabemos lo que es convertirse. Y esto predicaba, la mano de Dios estaba con ellos, la gente se convertía. Y entonces nos preguntamos: ¿por qué no tenemos tantas conversiones en esta iglesia? Nos está faltando la mano de Dios con nosotros, ¿no? Pues salgamos a buscar la mano
verso 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La iglesia aumentaba, la iglesia crecía, la iglesia se multiplicaba, la iglesia se acrecentaba, y ahora dice aquí el texto que una gran multitud, hermanos, fue agregada. ¿Se dan cuenta que esa era una iglesia que sumaba y sumaba? ¿Por qué en los cultos modernos hay tanta división? ¿Por qué en una iglesia local aterrizan 5, 10 personas y dicen, ¿y ustedes de dónde vienen? No, nosotros nos dividimos allá en una iglesia porque el pastor, o porque los hermanos, o porque la doctrina, o porque esto. Y dice, bueno, vengan por nosotros. Esa iglesia que recibe esos 5 o 10 crece, no, engorda. Es distinto. Una cosa es crecer, otra es engordar. Y nosotros podemos salir a buscar resentidos, y en vez de salir a buscar perdidos, salimos a buscar resentidos. Todos los que están descontentos en sus congregaciones y los traemos acá, y alguien va a decir, mire cómo crecimos. No, engordamos. La iglesia crece cuando la gente se convierte, cuando la gente llega al Señor. Cuando usted trae ovejas de otro rebaño, usted engorda, no crece. ¿Entienden la diferencia? Pero esta iglesia aquí, este es el primer lugar donde fueron nuestros hermanos llamados cristianos. Esto que estoy leyendo ahora. Y dice que la mano del Señor estaba con ellos. Y dice que una gran multitud fue agregada. No eran 200 o 300, eran una gran multitud, muchos. Que uno dice, este no es el trabajo del hermano tal y de la hermana tal, es la mano de Dios obrando y aquí bendiciendo a la iglesia local. Mire cómo termina esta porción, verso 25. Y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes de esto, le llamaban los hermanos, le llamaban los del camino, pero ahora aquí le llamaban cristianos. Por primera vez, Antioquía era una de las ciudades más grandes, hermanos, de hoy de lo que era Siria. Estaba ahí en ese territorio, en Siria. Y allí fue por primera vez que nuestros hermanos fueron llamados cristianos. Otro pasaje más aquí, capítulo 16 de Hechos. ¿Por qué estamos leyendo tantos pasajes de Hechos? Porque queremos aprender a mirarnos en el espejo de la iglesia primitiva. ¿Cómo eran ellos? ¿Qué era lo que vivían como iglesia? ¿Y qué es lo que estamos viviendo nosotros? Hechos capítulo 16, versículo 5. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Otra vez más, hermano. Dice, aumentaban el número cada día. No era que dice, gracias a Dios que en este verano se sumaron una buena cantidad de personas. No, en el otoño, en el invierno, en la primavera, cada día, hermanos, aumentaban las iglesias. ¿Qué era la clave para ese crecimiento? Que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Qué más era la clave? Que era una iglesia que predicaba. Si nosotros no predicamos, no vamos a tener frutos. Y tenemos que predicar mucho más allá que de estas 4 paredes. Mucho más allá tenemos que predicar. Hablar de la palabra de Dios. Un pasaje más, hermano. Hechos 17, versículo 3. Hechos 17, versículo 3. Dice la palabra, declarando y exponiendo. Está hablando de Pablo ahí. Dice Pablo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas,
de los griegos piadosos, ¿cuántas personas? Gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Una buena cantidad de mujeres y una gran cantidad de varones se sumaron aquí a la iglesia. Otra iglesia, vemos las primeras iglesias cómo crecían. Y otra vez vamos de nuevo. Dice Pedro se puso de pie, alzó la voz, predicó. Predicó un mensaje de arrepentimiento, predicó un mensaje de salvación, predicó un mensaje de vida eterna. Todos esos hombres perseguían el deseo de sumar un alma más a la iglesia, un alma más, un alma más, un alma más. Predicaban la palabra de Dios, hermanos. Y dice que la iglesia, en ese tiempo, el Señor agregaba a los que había de ser sanos. Dice la palabra de Dios que la iglesia aumentaba, que la iglesia se multiplicaba, que la iglesia crecía, que la iglesia se acrecentaba. Dice que se sumó aquí gran número y todos los textos que hemos leído. Esta era una iglesia de acción, era una iglesia viva. Y ahora nos pone entre la espada y la pared a nosotros. Si vamos a ser una iglesia muerta o si vamos a ser una iglesia viva como ellos. Ahí estaba un cristianismo en acción. ¿Qué hacía la iglesia? Predicar. Hermano José, el trabajo de tesorero es bueno, pero la misión principal es predicar la palabra. Hermano Josué, la alabanza es importante en la iglesia, pero la misión principal es predicar la palabra. Hermano Alex, el trabajo, la postura es importante, pero lo más importante es predicar la palabra. Amén. Héctor Catani, hablar en la radio y de partido y de deporte, todo eso está bien, pero lo más importante es predicar la palabra. Amén. Todo, hermano, no se puede dar énfasis a lo que es secundario. Tenemos que poner el énfasis en lo más importante, que es predicar la palabra, porque cuando la palabra se predica pasa todo eso, la iglesia crece, aumenta, se multiplica, se suma gran, todo lo que hemos leído. Y fíjese que en el mundo moderno los predicadores andan buscando métodos y formas, y no hay que buscar nada, hermano, hay que leer lo que dice ahí y mirarnos en el espejo de esta iglesia e imitarnos en todo, porque este es el modelo de Dios. Dirían en mi pueblo, así funciona la cosa. Como está escrito, no hay que inventar nada nuevo, es como está ahí. Lo que no me quedó ninguna duda a mí, hermano, no sé ustedes, pero a mí no me quedó ninguna duda que esta iglesia estaba enfocada en ganar almas. ¿Por qué usamos tantas veces ese lema, bautistas ganadores de almas, bautistas ganadores de almas? Porque si el bautista anda en esta senda antigua, esta iglesia estaba enfocada en ganar almas. Y miren todos los textos que hemos leído y cuántos más. Ahora, ¿qué sucede frente a él? Muchas veces se oirá la voz de los que dicen, los números no son importantes. Incluso hay predicadores que dicen eso. Los números no son importantes. No hay que entretenerse en ese asunto de andar mirando números y cantidades. Y yo les digo esto, hermano, en esta tarde, a Dios sí le interesan los números. Y lo dejó bien registrado en la Biblia, que a Dios le interesan los números. Más allá de que hay un libro que se llama Números en la Biblia, más allá de eso, Dios habla de números porque Él demuestra que las almas son importantes. Amén. Si están ahí en Hechos, les voy a llevar un momento al capítulo 1 para que empiecen a notar algo acerca de los números. En Hechos, el capítulo 1, ya Cristo había muerto, había resucitado, recientemente, horas antes, había sido llevado en una nube. Y dice aquí, hermanos, la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, versículo, voy a leer aquí versículo 13. Dice, y entrados, después que Cristo es llevado en una nube, ¿no? Dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés y Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos
Y ponga atención ahora. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 el número. Y entonces, el primer llamado de atención para nosotros. No le voy a seguir los números de toda la Biblia, voy a darle algunos más para que usted entienda que a Dios sí le interesan los números. Y aquí ya empezamos a contar 120. Estaban reunidos. Había que tomar una decisión, había que hablar acerca de quién iba a reemplazar a Judas el Iscariote, que había muerto. Pero aquí ya tenemos una reunión donde la Biblia se encarga de hacernos saber que había 120 reunidos. Y entonces, cuando Pedro en el capítulo 2 se levanta el Pentecostés, Dios nos hace saber que fueron 3.000 los convertidos. O sea, a Dios no le interesaban los números, ¿para qué puso que 3.000 se convirtieron y se bautizaron? Hechos capítulo 4 que hemos leído, allí teníamos 5.000 convertidos. ¿Para qué Dios puso ese número si los números no son importantes? Hermanos, a Dios sí les interesan los números. Después, para los que toman nota, ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versos 32 al 44, allí habla de un milagro donde el Señor multiplica en ese lugar. Dice que son 5 panes, 2 peces. ¿Y cuántas canastas sobraron después del milagro? 12. Escuche, y él dice, pero a Dios no le importan los números, pues yo veo números por todos lados acá. Dice Dios, aquí tenemos un milagro, y ese milagro consta de 5 panes, de 2 peces y de 12 cestas llenas que sobraron. En el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, el versículo 1 al 9, hay otro milagro. Y ese milagro era parecido al anterior, pero no era el mismo. Este milagro tenía 7 panes y 2 pececillos, dice la Biblia. El primer milagro eran peces, esto eran pececillos, ¿qué serían? Mojarritas, sardinas, no sé qué. Pero ahora había 7 panes, a diferencia del otro milagro que había 5. ¿Y cuántas cestas sobraron en este milagro? 7. En el primero sobraron 2, aquí están sobrando 7 cestas. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque yo quiero que entendamos que para nosotros los números son importantes. Amén. Es más, nosotros mismos tenemos un dicho acá que dice, los números claros o las cuentas claras conservan la amistad. Y Dios nos está diciendo eso, los números claros, sepa que me interesan los números, y todos estos números es para que nosotros no nos hagamos los desentendidos de salir a decir esa frase pecaminosa que dice, no, pero nosotros somos poquitos pero buenos. Dios no piensa así, poquitos pero buenos. Miren todos los versículos que leímos, que la iglesia crecía, aumentaba, se multiplicaba, crecía el número, y todo lo que hemos leído no es de Dios eso que dice somos poquitos pero buenos. No, hermano, a Dios le interesan los números y le interesa ver una iglesia creciendo, una iglesia desarrollándose, hermanos. Muchos son los que se conforman, muchos son los que dicen, tengamos una iglesita de 30, de 50 y ya está. En mis tiempos la gente dice una congregación de más de 50, eso es dolor de cabeza para el pastor. ¿Y para qué está el pastor? Y ya se inventó la aspirina también, puede a la farmacia. ¿Le preocupa el dolor de cabeza? Y entonces muchos dicen, no, pero tengamos ahí un grupito, porque después si vienen muchos, va a haber mucho lío en la iglesia. Eso es humanismo, hermano. Dios siempre piensa en números. Y Dios quiere ver su obra creciendo y su obra aumentando, hermano. Hay que dejar esa filosofía de kiosquito. Es decir, vamos a tener la iglesia como un kiosquito, así, un lugar chiquito. Eso es politiquería barata. Dios está en el crecimiento, Dios quiere iglesia grande. Amén. Y eso es lo que leímos todos ustedes. No es un asunto de interpretación, es un asunto de clarificación. Dios dejó muy claro esto de los números. 120, 3.000, 4.000 y así. Pero en Hechos capítulo 5, está ahí todavía, en Hechos capítulo 5, versículo 40, estamos en ese punto, hermano, de mirarnos en el espejo de la iglesia primitiva
definitiva. Necesitamos hacer como ellos hicieron. No aprueba Dios otro modelo, no aprueba Dios otra forma. Dios quiere que hagamos como ellos hicieron. Mire cómo dice la palabra, Hechos 5, verso 40. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y aquellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, es decir, por causa de Cristo, ¿verdad? Y mire el verso 42, y todos los días, como dicen, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo primero que digo a la luz del último versículo, que esta no era una iglesia de fin de semana. Estos no eran adventistas del séptimo día, que se reúnen los sábados, ¿no? Estos eran mucho más allá que la iglesia bautista Maranata de sábado y domingo. Todos los días salían a dar testimonio. Y ellos tenían esos grandes resultados para gloria de Dios. ¿Por qué no logramos glorificar al Señor? Porque no estamos haciendo como la iglesia primitiva. Ellos, hermanos, daban testimonio continuamente. Esa era la clave por la que la iglesia crecía. Había hombres y mujeres predicando. Todos los días se predicaba. ¿Qué es el problema de la iglesia de hoy? Y es parte de nuestro problema también. Que estamos viviendo un cristianismo de cara al vicio. Ustedes saben que por la cultura del trabajo, ¿no? Tenemos aquí casi un cristianismo mirando la máquina, como cosa. Si está la aguja, los hilos y todo eso en su lugar. Pero ellos tenían un cristianismo mirando las necesidades de la gente. Quizás el mejor pasaje de la Biblia que representa eso es cuando Jesús habló con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana, después de haber creído en Jesús, entró en la ciudad para dar testimonio de que había encontrado al profeta de Dios. Y dice ahí el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 35, Jesús le dice a los discípulos, mirad, les dijo, alzad vuestros ojos y ved los campos que están listos para la siega. Ese pasaje para mí es clave porque me habla de un cristianismo de mirada alta. No estamos en el piso, no estamos allí, hermano, con los ojos en la máquina, nada más hay que mirar las almas y hay que saber que nosotros tenemos la bendición para esas almas que no conocen a Cristo. Y es el mensaje del Evangelio. Amén. Si nosotros predicamos, ganamos almas. Si nosotros predicamos, la mano de Dios va a estar con nosotros. Si nosotros predicamos, la iglesia va a crecer. Si nosotros predicamos, Dios va a estar satisfecho. ¿Se acuerdan aquella parábola de la gran cena? Dice Dios, para que se llene mi casa. Amén. Eso es lo que Dios quiere, ver su casa llena. ¿Y cómo iba a conseguir la casa llena? Tenía el siervo que iba por los caminos y que iba por las calles y que iba por las plazas y que iba por todos lados. Y dice que traía a los ciegos, a los mancos, a los cojos. Todos ellos venían. Había un trabajo de predicación de los siervos porque ellos querían agradar a Dios. Dios pidió que se llene mi casa. Y ahí tenemos que meternos nosotros. Tenemos que hacer que Dios esté satisfecho en este lugar y que Dios pueda ver su casa llena. Pero para ver su casa llena tenemos que predicar la palabra. Amén. No hay otra forma, hermano. Esa es la forma de Dios. Ahora, miren, este pasaje sí lo quiero leer con ustedes. En Hechos capítulo 16. Para que ustedes vean de qué clase de material estaban hechos los hijos de Dios. Aquí en Hechos capítulo 16, hermano. Hechos 16. Dice la palabra de Dios, versículo 8. Hechos 16, versículo 8. Dice la palabra, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida
vida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Para qué cosa? Para que les anunciasen el Evangelio. Y hermanos, ya Dios nos llamó a predicar el Evangelio. El mismo Señor Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No tenemos que esperar una nueva orden, no tenemos que esperar un nuevo mandato. La forma ya fue dada: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pablo vio esa visión, y este era un varón macedonio. Pero hay varones de San Justo, de La Ferrer, de Celina, de Matadero, que dicen: vengan a ayudar. Vengan, porque la casa es un desastre. La droga entró en la casa. Tenemos a alguien de la familia preso. Tenemos a alguien esclavizado al alcohol. Tenemos inmoralidad en la casa. Hay tantos problemas en la casa. La gente hoy está gritando: vengan a ayudarnos, bautistas, vengan a ayudarnos, tráiganos la palabra de Dios a la casa. Todo es ruina acá, todo se derrumba, todo se desmorona. Ellos nos llaman, pero nosotros no escuchamos. Estamos afectados por una sordera espiritual porque estamos metidos en otras cosas y no en la obra de Dios. Amén. Pero este mundo está gritando: pásanos a ayudar, pásanos a ayudar. Y ahora, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? No puede ser silencio, no. La iglesia tiene que predicar. Esto es lo que nosotros necesitamos aprender, hermano. Por eso hoy es ir a esto, para saber a dónde vamos. Tenemos que ir donde fue la primera iglesia, y para ir donde ellos fueron tenemos que mirarnos en el espejo de esta iglesia. No hacer lo que hacen los cultos modernos, sino hacer lo que hicieron ellos. Esto es lo que Dios hizo funcionar, hermano, y lo que Dios funciona hay que usarlo. Algunos dicen en la casa, una esposa quizás, le dice al esposo: amor, necesito un lavarropa que centrifugue, y necesito de esos que lavan y secan y planchan también el lavarropa. Mirá las manos como tengo, mirá las uñas. Si me querés comprarme uno de esos. Y este es el consejo que le doy al marido. El marido tiene que mirar el lavarropa viejo. Y si el lavarropa viejo funciona, siga usando ese. Siga usando. Si es viejo y funciona, siga usando. Si este mensaje es viejo y funciona, sigamos usando este mensaje. ¿Para qué vamos a tener nuevos? Con micrófono atado en la oreja, con este como está acá, con nubes, con danza, con gente haciendo espectáculos, show, todo ese tipo de cosas. ¿Para qué debe hacer todo eso si esto es lo que funciona? Pero es viejo, es de 2000 años atrás, pero funciona. Amén. Pero funciona. Hermano, lo otro todo es humo. Todo eso es como neblina. Todo eso que representa ese sistema apóstata. Está en una frase que usa el libro de Judas antes de Apocalipsis. Habla de este sistema y de los apóstatas y dice que esos son estrellas errantes. ¿Vieron? Muchos de ustedes que han vivido en el campo o que hemos estado en los cerros en una de esas noches y de pronto pasa esa estrella así, ¿no? Y que decían: yo le pido 3 deseos, decían, ¿no? Y usted se desesperaba a ver si le daba el tiempo. 3 deseos. Bueno, hermano, así usa la Biblia ese ejemplo de estrellas errantes. ¿Qué hacen esas estrellas? Venimos caminando, nos aparecen, nos llama la atención, nos deslumbran, nos quedamos allí. ¡Ah! Ese es lo que hacen los cultos, es lo que dice la Biblia. Ese es el sistema de los apóstatas. Hacen cosas que le llaman la atención, lo dejan con la boca abierta y usted dice: ¡oh, qué bárbaro! Pero la estrella apareció y desapareció así en un ratito. Esas son las clases de cultos que dan esos cultos modernos que ustedes ven en la televisión. Pero el culto antiguo, aquí está, funciona. Estas almas se salvaron eternamente, no fueron entretenidas por 45 minutos o por una reunión de 2 horas. Estas almas, hermanos, se aferraron al Evangelio, creyeron en el Evangelio y disfrutarán la eternidad con Cristo. Esto es viejo, pero funciona. Todavía levantamos las banderas de las sendas antiguas. Yo sé que muchos dicen: ¿cómo esa bandera? No hable de esa bandera. Pero la Biblia dice: somos de las sendas antiguas. Amén, pastor. Y ahí estamos, hermanos.
Miren, dos ejemplos y ya voy a entrar en la recta final, porque después necesitamos hablar algo con respecto a la actividad de mañana. Entonces esto va a ser todo, este mensaje. Los dos textos quiero leer junto con ustedes, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9 primero. El Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lo que estaba hablando me viene bien porque yo tengo que comprar un lavarropa para mi casa, entonces ya tengo la argumento para comprar. Y bueno, pero yo fui al mercado francés esta semana y me compré 2 jabones en pan para lavar a mano, a la antigua. Metámonos aquí de nuevo, hermanos, Lucas, capítulo 9. Bueno, esto va a quedar grabado, ya mi esposa va. ¿Para qué se lo voy a repetir si lo puede escuchar, no? Ya está. Mire, aquí Lucas capítulo 9, versículo 1. Dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, quiero que pongan atención en eso, 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ahora les quiero enseñar un par de cosas. A ustedes vieron, o más bien oyeron, muchos hermanos pasan al frente a leer o a hacer algo y dicen, hermano, los saludo en la paz del Señor. ¿Notaron eso? ¿No? Muchos saludos. Bueno, aquí está el origen de ese saludo, que es lo que el Señor Jesucristo le dijo a los 12 apóstoles, que donde ellos entraban, dice ahí, en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y ellos tenían que ir saludando, diciendo que ellos llevaban la paz a ese lugar. Y ahora la segunda cosa que quiero que note aquí, hermano, dice el versículo 3, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Este es el modelo original para un misionero. Este es el modelo original. Lo que hacen muchos misioneros hoy es, dicen, bueno, yo quiero ir a servir en otro país o quiero ir a servir a una provincia lejana. Y hermanos, necesito que oren por mí, pero necesito que me envíen todos los meses dinero. Y hermanos, nos vamos a instalar en esa ciudad y ustedes nos pueden ayudar con una heladera porque otra iglesia me va a ayudar con el lavarropa y otro con la cocina. Y entonces, hasta que nos tengamos todos, no podemos salir al campo misionero. De Estados Unidos, hermano, nadie sale de aquel país con menos de $2,000. Yo sé que se enojan, ya hace tantos años se enojan que digo esto, pero eso está ahí escrito en los contratos que hacen los misioneros. Y el que viene con menos al país, ya lo estoy viendo, se están poniendo nerviosos los misioneros. Y vienen aquí con $2,000 y se paran, el que viene por menos, ¿no? El que viene por muchísimo más que eso. Y vienen y le dicen, tienes que vivir una vida de fe, de confianza en el Señor. Claro, yo con toda esa plata, ¿quién no tiene fe? Y le hablan así a la gente, pero ellos están en otra posición. Pero el modelo misionero para ellos, los de Estados Unidos, los de Canadá, los de Bolivia, los de Argentina, etc., dice el Señor, no llevéis nada, ni alforja, ni dinero, ni 2 túnicas, no vaya con un vestuario completo. Ustedes tienen que salir y hacer la obra. Ir a esos lugares donde hay gente rebelde, porque dice el Señor, y en esas casas donde ustedes no les reciban, dice el Señor ahí, sacuda los pies. Y ese polvo que se levanta cuando sacude los pies. Si no me ven, nosotros somos de otra religión, no me habla a mí, yo no
eternidad ese pueblo va a dar testimonio que ustedes se perdieron. No recibieron a los predicadores, no recibieron el mensaje, y ahí está el pueblo del testimonio, de que fue predicado, pero no quisieron creer. Pero el capítulo 10, aquí eran 12 hombres los enviados, por eso le pedí atención al número. Ahora quiero que vea el capítulo 10, porque está hablando de otra cantidad de personas. Observen conmigo. Capítulo 10 de Lucas, versículos 1 y 2. Capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice la palabra: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. No eran los 12 más 58. Quiero que vea bien lo que dice la Biblia. Otros 70. No tiene nada que ver con los 12. Ahora, ¿qué les dijo el Señor a estos 70? Dice: a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí que yo os envío como a corderos en medio de lobos. Bueno, y todo lo que dice ahí. Ahora miren lo que dice acá, versículo 5. Y en cualquier casa donde entréis primeramente, decid paz sea a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Ahí está el texto también, hermano, que respalda lo que dicen algunos. Yo no acostumbro mucho, pero estoy de acuerdo que saluden. Los saludos de la paz del Señor. Ahí está. Por las casas iban y decían paz. Y si había alguien que se identificaba con la fe, si había alguien que conocía a Cristo, ahí estaban en comunión. Entonces, para que vayan aprendiendo de dónde sale esa expresión de la paz del Señor, que nos saludamos en la paz del Señor. Ahora bien, hermano, dijo el Señor: no lleven nada para el camino. Dice: oh, tengo que trabajar, tengo que tener plata para ir a la iglesia, tengo que tener plata para comprarme ropa para ir a la iglesia. Esto no es un desfile de moda, hermano, deja por lo que tienes puesto. No, que necesito plata para el celular, que plata, que si no. Hermano, no se necesita nada de todo eso para la obra. Solamente salir cuando el Señor me llama. Y esta es la noticia para todos nosotros, que esa orden no ha cambiado. Todavía el Señor sigue mandándonos a predicar el Evangelio. Amén. A mí me encantó una de las hermanas. El viernes pasado le envié un mensaje anunciándole que había un cambio, que íbamos a tener un almuerzo primero y después y le dije: hermana, ya hace 3 fines de semana que no la vemos. Y me dijo: bueno, dice, yo el sábado voy a ir y le voy a contar mis excusas, dice, y puso ahí caja. Bueno, y vino el sábado, vino, cumplió con su palabra. Pero me hizo reír mucho eso que escribió. Y nosotros somos así, hermanos, tenemos excusas. Pero el Señor dice: no junte cosas, ¿para qué? Tanta carga y computadora y celular y cuenta bancaria y después salir a hacer la obra del Señor. Aquellos hombres salieron con la promesa de que Dios les iba a sostener. Salían con lo opuesto, predicaban la palabra de Dios y consiguieron grandes frutos. Y nosotros todo lo que tenemos que hacer es dejar de lado las excusas, salir y predicar y conseguir este fruto. El domingo yo cité un pasaje de Isaías 5:14, donde hablaba del infierno, usaba la palabra Seol, y dice: el Seol ensanchó su boca. Y eso tenemos que estar atentos. El infierno está aumentando su población, está aumentando la cantidad del pueblo del infierno. Mucha gente se está perdiendo y nuestra misión es alcanzarlos con el mensaje del Evangelio. Lo que yo quería hoy, hermanos, es que llamar la atención para que empecemos a mirar más atentamente el espejo de la iglesia primitiva. Lo que ellos hicieron es lo que tenemos que hacer. No hay que inventar nada. Ya está todo hecho el programa y cómo esto funciona. Y voy a terminar con un pasaje. No lo voy a desarrollar mucho, pero solamente a modo de final.
Si pueden buscar ahí en Isaías 54, ahí hay algo muy interesante y vamos a leer ese pasaje y vamos a terminar con nuestro mensaje aquí. Isaías, el capítulo 54. Dice la palabra de Dios ahí, versículos 1 y 2. Isaías, el capítulo 54 y los versículos 1 y 2. Está hablando Dios ahí con Israel y dice así la palabra: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Dice que la que nunca estuvo de parto, ahora iba a dar a luz. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los primeros 3.000 convertidos? Yo le dije, mire cuántos bebés espirituales hay. ¿Quién los iba a discipular? ¿Quién los iba a entrenar? ¿Quién les iba a enseñar la palabra de Dios a todo ese jardín de infantes espirituales? Dice, lo que nunca tuvo de parto ha dado luz. Gente que nunca ganó un alma ya tiene que decirle a Dios: quiero ganar mi primer alma. Quiero traer primero el camino de la salvación, hablarles de Cristo. No me he animado, no lo he hecho. Hay muchos motivos, pero ya es hora que pueda hablarle a alguien de Cristo. Amén. Y no tener un hijo huérfano, como muchos dicen, yo prediqué allá y se salvaron ahí 10, 12, y quién sabe eso, porque no lo hemos visto en la iglesia. Porque el que es salvo, dice que Dios añadía, no era por horas, se añadían a la iglesia y permanecían. Y hermanos, hay que empezar a dar a Dios, a ganar hijos espirituales. Pero el versículo 2, que es lo que yo quería ver, el llamado para el pueblo de Israel, y que yo quiero tomar esa figura para nosotros, dice: ensancha el sitio de tu tienda. Si nosotros hablamos de esto, de pensar en un edificio más grande, en un salón más grande, ¿en qué momento pensaríamos eso? ¿En qué circunstancia? Cuando ya no entremos más. Hay que ensanchar la casa. Muchos de los matrimonios nacen a la vida diciendo: y bueno, ahí tenemos una piecita de 4x4, un bañito, y así arrancar. Y después aparecen los hijos y hay que hacer otra piecita, y después aparecen más hijos y hay que poner la losa y hay que ir para arriba, y después se hace la familia numerosa y uno no sabe cómo termina eso. En la vida espiritual, hermano, nosotros empezamos siendo un grupo. Ahora estamos siendo 60, las últimas reuniones de los domingos. Ya habíamos tenido ese número en febrero, ahora lo empezamos a tener los últimos 2 domingos ya de nuevo, un grupo de 60, pero eso no es todo, vamos a tener que ensanchar la tierra. Y va a suceder, hermano, lo que yo dije varias veces, que no solo en los bancos, sino que vamos a ver toda esa escalera llena de gente de pie, hay que ensanchar la tierra. Amén. Pero mire otra cosa que dice el texto, ya estoy terminando acá. Dice: y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Cuando habla de cortinado nos hace pensar en el aspecto interior de una casa, donde principalmente las mujeres, ahí el cortinado, un mantel, algo, detalles que generalmente los hombres no ven, pero las mujeres agregan para embellecer, para ser más confortable, para que el lugar sea más lindo, ¿no? Y entonces tenemos que prepararnos nosotros para eso. No para que nosotros digamos: mire cómo la hemos hecho aquí, no, sino para que los que vengan digan: qué bonito lugar, ya me enamoro de este lugar, me predicaron, fui salvo en este lugar, he hecho raíces en este lugar, aquí me quedo, de aquí no me muevo. No en una iglesia despintada que se derrumba todo, que no funciona nada. Encendemos la luz y se enciende el ventilador y qué sé yo, y agarramos el micrófono y se enciende el gas. No, hermano, me leen que funcione bien, cada cosa haciendo su función. Hay que arreglar el interior.
pero arreglar nuestra vida interior también es muy importante. Y dos cosas finales aquí de ese versículo 2, mire. Dice, sean extendidas, no seas escasa. Oh, esa palabra choca, porque hay mucha gente que es la palabra, tacaño, amarrete, ¿qué palabra usa usted? Hay mucha egoísta, gente que no quiere desprenderse de nada. Dios dice, no seas escaso, sé generoso, entrégate, no le des parte de tu vida al Señor, dale toda tu vida. Todo lo que tienes, hazlo, saber a Dios que eso le pertenece a Él nos dio, todo es de Él. No seas escasa, no seas egoísta, no estés pensando. Jesús decía, dice, basta para cada día su propio mal, porque había gente que decía, ¿qué comeremos mañana? ¿Qué vestiremos? Así es, pastor. Y ahí en ese contexto donde Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. En otras palabras dice Jesús, nada te va a faltar. Amén. Y algunos dicen, no doy a la obra de Dios, ni yo doy mi tiempo a la obra de Dios, no sea cosa que después necesite. Dice Dios, no seas escaso. Enteramente. Y la última palabra que yo quería meditar hoy, dice, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Alarga tus cuerdas. Yo pienso en la iglesia acá y digo, ¿nos dará tiempo el Señor para que hagamos otra iglesia, hermano? Maranata 2, habrá Maranata 2. Amén, pastor. Ya hemos echado el ojo ahí por Floresta y Flores, ya hemos echado el ojo por Celina. ¿Dónde vamos a ir? Si el Señor no viene antes por ahí, vamos a tener el Maranata 2. Dice la Biblia, no seas escaso. Dice, extiende. Extiende aquí, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y esa expresión, refuerza tus estacas, tiene que ver con lo que hablamos la semana anterior, los fundamentos. Tengamos una doctrina firme, basada en la palabra de Dios. Amén. Eso de reforzar las estacas quiere decir hacer algo en profundidad, que no vengan vientos y tormentas doctrinales y nos lleven puestos. Sino que estemos bien fundamentados en la palabra de Dios, reforzar las estacas, tener una vida espiritual fuerte. Amén. Hermanos, hoy es la invitación para poner nuestra mirada en el espejo de la iglesia primitiva. Y si vamos a caminar como ellos caminan, vamos a andar bien. Amén. Dirían en el Uruguay, bien. Pero si nosotros sacamos la mirada de todo ese modelo de iglesia que vimos allí en Hechos, vamos a tener muchos tropiezos, muchas dificultades. No vamos a crecer, no vamos a funcionar correctamente, ni vamos a glorificar a Dios. Hay que quedar permaneciendo en ese modelo de iglesia que vemos en la Biblia. Por eso me resulta muy importante que podamos dar una mirada al espejo de esa iglesia primitiva. Bueno, hermano, que Dios bendiga su palabra. Hermano Ramiro. Amén.